Figueroa, bienvenido, muy buenos días. Bueno, buenos días, Fernando. Gracias de nuevo por la invitación y un saludo a todos los amigos televidentes y los oyentes de órbita. Sí, hoy tenemos un tema que es la comunicación, específicamente entre los padres y sus hijos adolescentes y sus hijas también, pues los niños, los muchachos y las muchachas. Y como tú decías, Fernando, también entre los docentes y los adolescentes, etc. Este es un tema importante porque es motivo de muchas dificultades. No es sencillo, ¿no? Todos hemos pasado por nuestra etapa de adolescente, pero sin embargo hay una serie de elementos psicológicos que yo creo que van a ser útiles para que los padres se orienten en tratar de que esa comunicación sea lo más armónica posible, sea lo mejor posible, porque quizás esto es la principal prevención de serios problemas que se presentan en esta edad, pues. Problemas de drogas, problemas de alcohol, el embarazo en las muchachas jóvenes, los problemas de conducta, el bajo rendimiento escolar, la violencia en los adolescentes, que me han dicho que está ocurriendo mucho en el Tigre, en algunos colegios hay situaciones de agresiones entre los muchachos. Entonces todas estas cosas creo que las podemos enmarcar hoy de una manera preventiva y dándole pues una serie de informaciones que estoy seguro que van a ser útiles. Como siempre empezamos, vamos a decir qué es lo que es la adolescencia, aunque todos sabemos, pero vamos a precisar bien qué es lo que es la adolescencia, cuáles son las características del adolescente, sobre todo psicológicas del adolescente, y al final, como siempre, unas recomendaciones de cómo mejorar esa comunicación. Fíjense, lo primero es, que ustedes saben, todos sabemos, que la adolescencia es una etapa de la vida, una etapa que va desde la niñez, o sea, es la etapa de transición, una etapa intermedia entre la niñez y la adultez. Pues. Es decir, nosotros tenemos un proceso, transición es cambio, ¿no? Uno deja de ser niño para transformarse en adulto, pero en ese intermedio hay una etapa ahí que muchas veces no está muy bien definida, pero por esa misma característica de indefinición produce algunas dificultades. Generalmente la adolescencia se asocia, vamos a ponerla en las edades, estas son cosas aproximadas. Usualmente uno habla de preadolescente, pre es antes, ¿no? Más o menos entre los 10, 12 años. Y la adolescencia propiamente dicha es más o menos entre 13 y 18 años. Aunque alguna gente habla de la adolescencia tardía, incluso hasta los 20 años. Pero nos estamos ubicando entonces en un periodo de tiempo de unos 5 o 6 años, donde se producen una serie de cambios importantes. Porque la adolescencia, lo que define la adolescencia es que hay una serie de cambios muy bruscos en el muchacho o en la muchacha. Cambios no solamente físicos, es decir, crecen y uno ve que el hijo de uno voltea para el lado y de golpe lo ve altísimo, le crecen las manos, le empieza a salir el vello en la cara, el vello en el pubis, las características sexuales secundarias que llamamos nosotros, ¿no? El crecimiento de las mamas en las muchachas, el tono de la voz de los muchachos, el vello axilar, todo ese desarrollo, la pubertad, es quizás el concepto pubertad implica la parte biológica de la adolescencia. Pubertad es que se manifiesta en la niña con la aparición de la primera regla, esto se llama menarquia, es el nombre técnico, la regla, y en los muchachos con la aparición de esos caracteres sexuales secundarios. Pero el asunto es que los cambios son tan rápidos, tan bruscos, el niño está seguro, ya controla su situación, él sabe hasta dónde va, hasta dónde viene, y de golpe empieza una descarga hormonal rápida, y él tiene que adaptarse a muchas de esas cosas. Y no solamente él, sino nosotros los adultos, que ahí está la situación. Tenemos que adaptarnos y tenemos que ver que nuestros hijos ya no son niños, pero tampoco son adultos, pues. Y ahí es donde, repito, se presenta un poco la dificultad. Hay un elemento de cambios biológicos que dijimos, pero también hay cambios sociales. Ya a los adolescentes le exigimos más cosas. Él tiene que definirse desde el punto de vista sexual. Él tiene que definirse incluso vocacionalmente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Tiene que identificarse con su grupo de pares, o sea, sus grupos de adolescentes. Él tiene que buscar una posición en la vida. Pues él está como desubicado muchas veces porque hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Para ellos es muy importante la influencia de sus otros compañeros adolescentes, incluso de sus ídolos, los artistas, los deportistas, son figuras de gran renombre para los muchachos, ¿no? Algunas veces esos son ejemplos buenos, ejemplos positivos, pero otras veces no. Otras veces hay ejemplos de gente famosa
con algunos problemas, pues de alcohol o de conductas un poco estrafalarias, etc. Entonces él se está moviendo en ese terreno fangoso y dijimos cambios físicos, cambios sociales y sobre todo cambios psicológicos. Los jóvenes usualmente tienen una característica que yo estoy seguro que ustedes comparten conmigo. Por supuesto, no todos los jóvenes son iguales, estamos hablando del promedio. Hay una característica que se llama hiper es mucho, hiperemocionalidad. La gente joven es muy emotiva. Uno lo ve que toman pasiones y cosas y de golpe se suben mucho la emoción, pero muchas veces entran en lo que uno llama, bajan pues, y no les importan las cosas. Hoy están entusiasmados con algo y de la noche a la mañana uno ve que ya eso no le interesa. Son muy emotivos y esto tiene una característica que yo creo también que es la segunda cosa que quiero destacar, que es que muchas de estas cosas no son caprichosas, no son que ellos lo hacen a propósito, o que ellos lo hacen porque son rebeldes, o quieren llevarnos la contraria, o son malas personas, o implica que van a ser unos adultos problemas. No, esto es un problema, es una situación que tiene raíces biológicas, pues. El cerebro, que yo siempre, fíjate, el tema central mío en todas las cosas que hablamos aquí es el cerebro. El cerebro, cuando uno nace, cuando uno es niño, el cerebro es más pequeño, indudablemente. El cerebro va creciendo, pero en la adolescencia el cerebro todavía no está totalmente desarrollado, ¿verdad? Aunque el tamaño del cerebro es similar al de un adulto, hay zonas del cerebro, y eso se ha investigado mucho en la última década, en las cuales, si bien existe esa zona y está ahí, no está totalmente desarrollado, y eso explica muchas de las conductas de adolescentes, que antes nosotros las explicábamos por razones sociales, culturales, o de caprichos, o de malos hábitos, pero ya hoy los médicos, la gente que investiga esto sabe, mira, no, el asunto es el siguiente, que uno tiene un órgano que es el cerebro, y ese cerebro, en el adolescente, voy a poner una laminita y para los amigos de la radio vamos a poner una imagen del cerebro, para que nos ubiquemos un poco en eso. El cerebro tiene una parte, que es una parte que yo he hablado otras veces, que es la parte emocional, que está un poco abajo ahí, y la corteza cerebral. La corteza es la parte externa, donde están unos pliegues. Toda la gente de la radio que nos está escuchando, ustedes han visto los cerebros, por ejemplo, de los animales, porque son como unos pliegues, ¿no? Eso se llama la corteza, que es la parte más desarrollada, que es donde está el intelecto, que es donde está la razón. En los muchachos hay un lóbulo que se llama el lóbulo frontal. Se llama frontal porque está aquí delante, aquí en la frente. Ese lóbulo frontal en los adolescentes no está totalmente desarrollado. Está creciendo, pero no está como en un adulto. Y el lóbulo frontal, oigan esto, padres, y esto no es complicado, sino que esto trata para que ustedes entiendan de verdad qué es lo que está pasando con sus hijos. Este lóbulo se encarga, es como el control que uno tiene, el control, uno lo llama el control ejecutivo. El lóbulo frontal lo que hace es controlar las emociones, hace que uno razone, hace que uno planifique. Entonces los muchachos 13, 14, 15 años, este lóbulo no está totalmente desarrollado. Entonces el control interno que tenemos los adultos, ellos no lo tienen lo suficiente. Entonces eso explica por qué los muchachos y las muchachas tienden a ser impulsivos. Impulsivo es que ellos reaccionan muy rápido. Tienden a ser, como ya dije, muy emotivos. A ellos les cuesta, y esto se lo estoy diciendo a ustedes y estoy seguro que ustedes lo pueden comprobar con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos adolescentes. Ellos tienen una dificultad en planificar a mediano y largo plazo. Ellos son muy inmediatistas, pues. Ellos es para allá. Papá, quiero unos zapatos, quiero tal cosa, es para ahorita, pues. Entonces uno le dice, bueno, hijo, pero entiende, mira, vale, no tengo recursos y cosas. No. Ellos quieren todo inmediato. ¿Por qué? Porque ese lóbulo frontal, que es el que analiza, que es el que reflexiona, repito, no está totalmente desarrollado. No es que no esté, vamos a quedar claros, sino que está desarrollándose y todavía él no tiene ese control cerebral que le permite a un adulto poder postergar las cosas, pues. Este elemento, que es biológico, que no es caprichoso, repito, que no es cultural, que no se debe a los medios, que no se debe a las malas influencias, hace que ellos tengan tendencias a buscar lo que llamamos nosotros gratificaciones. Gratificación es buscar placer, cosas que les gusten, pues, de una manera más o menos inmediata, pues.
O sea, me gusta comer y como bastante. Me gusta voy para la fiesta y voy. Me gusta la ropa y tal cosa. Pero eso, si bien no necesariamente es un problema, acuérdense que cuando él busca gratificaciones, él puede adelantarse, por ejemplo, a la sexualidad, que es un placer. Entonces muchas veces los niños o las niñas de 14, 15 años, los adolescentes, no niños, ¿no? Entonces empiezan a tener una conducta que no es acorde con su edad, pues. Porque acuérdense que ellos están preparados biológicamente desde el punto de vista sexual. Una niña de 13 años sale embarazada y de hecho eso lo vemos todos los días. Pero desde el punto de vista psicológico no está preparada. Es decir, que hay una disarmonía entre lo biológico y lo psicológico. Y ahí se presentan los problemas, pues. El otro elemento es que el alcohol, el cigarrillo, las drogas son como tentadores en esta edad, porque a ellos les gusta explorar. Yo no he visto prácticamente ningún joven que no le guste explorar. Ellos exploran cosas, porque andan en una búsqueda, como ya planteaba, de identidad. Entonces, esta característica, que es normal, si no la manejamos bien, puede generar algunos problemas que tenemos nosotros que enfrentar y que más adelante vamos a plantear. Entonces, una de las cosas que ocurre en la adolescencia es una palabra que yo uso mucho en mis charlas, que es confusión. El muchacho está confundido en muchas cosas, ya sabemos por qué. Los papás también, porque a veces no entendemos, pues, le hablamos y ellos como que le dice la gente, me entra por un oído y le sale por otro. De golpe me dice, sí papá, yo entiendo, ahora voy a llegar temprano, no voy a usar tanto el celular, no voy a estar por ahí y cosas, y está bien, y el otro día viene y hace lo mismo, ¿no? Entonces uno siente que él como que se está burlando de uno, o como que él no lo respeta, y no necesariamente es así. Esto tiene más o menos estas características. Entonces, es impulsivo, es emocional, muy emocional. Usualmente ellos tienden a ser desordenados, ¿no? Y uno ve el cuarto del adolescente, y eso es típico, pues. Y recuerden que nosotros también fuimos adolescentes, porque hay algo que quiero decir. El problema es que uno a veces como que se le olvida. Y nosotros, Fernando, yo, la generación nuestra, vivimos también una adolescencia donde había el fenómeno hippie. Yo me acuerdo mucho, yo tenía un afro así grandísimo. Y mucha gente tenía el pelo largo. Muchos de nosotros que somos ahorita unas personas ya de 50 y pico de años, usábamos afro. El fenómeno de las drogas no es nuevo. El fenómeno de las drogas existe desde los años 60, 65, etc. Nosotros también tuvimos muchos riesgos y muchos de nuestros amigos también tuvieron serios problemas. Es decir, que estas situaciones de la adolescencia no son nada más de esta época. En esta época hay algunos problemas especiales, pero siempre ha habido ciertos riesgos y ciertas dificultades. Pero resulta que cuando uno es adulto, uno como que se le olvida que las cosas que uno hacía. Y yo a veces cuando van a la consulta les digo al papá, oye, ven acá. Me dice, no, que él me dijo una mentira y tal cosa, que él es un mentiroso, ¿cómo es posible? Le digo, ven acá, está bien. Es verdad, no debe decir mentira, pero tú te acuerdas cuando tú eras muchacho, tú nunca dijiste una mentira, creíste, mira, ¿preparaste las clases? Sí, mamá. ¿Estás preparado para el examen? Claro, mamá. Porque ellos tienden a ocultar información tratando de resolver un problema y lo que hacen es complicarla. Pero es necesario que nosotros también reflexionemos y recordemos un poco nuestra etapa. Y nosotros muchas de esas cosas que criticamos en nuestros hijos, incluso también las hacíamos, pues. Y eso no quiere decir que vamos a ser permisivos con ellos, pero yo creo que hay una palabra que yo voy a repetir varias veces hoy, que es un poco de flexibilidad, un poco de paciencia, un poco de no perder el control, entender que esto va a cambiar. Él no siempre va a ser así. Esta es una etapa difícil, pero él va a cambiar y él va a lograr adaptarse progresivamente a sus medios. Buenos días. Buenos días, ¿Con quién hablamos, por favor? con el señor Carlos Rodríguez. Adelante, señor Rodríguez. Amigo, ¿en qué le podemos servir? Yo tengo, ahorita estaba escuchando la exposición del doctor y me aclara en parte los problemas que tengo con adolescentes. Pero quisiera saber la diferencia cuando es una cuestión psicológica y cuando es ya del muchacho. Una cuestión adaptada porque yo tengo un adolescente que le da una crisis cuando